El reloj marcaba las 11 de la mañana cuando Carlos puso la mano en mi espalda. Una presión ligera que pretendía ser guía pero que siempre sentí como un empujón sutil hacia donde él quería que estuviera. Allí está, Inés. La dirección que te dije. Su voz sonaba satisfecha, como si ya fuera suyo. Miré hacia arriba. Un edificio de piedra clara en la calle Velázquez, con balcones de hierro forjado y geranios que asomaban. Testigos silenciosos de un barrio, Salamanca, que nunca habría elegido. Demasiado pulido, demasiado silencioso, demasiado caro. Parece impecable, dije, ajustándome el bolso al hombro. Dentro, junto a la cartera y las llaves, reposaba mi cuaderno de notas alemán-español, lleno de anotaciones marginales sobre sintaxis y vocabulario que Carlos nunca había preguntado. Impecable es la palabra. La dueña es una tal Amalia Rodríguez, viuda, según me contó el agente. Heredó el piso de su marido, un alemán, por eso quiere vender y volver a su ciudad. O algo así. Carlos hablaba rápido, nervioso, una chispa en sus ojos que reconocía. Era la misma que tenía cuando cerraba un trato importante en su firma de consultoría. La chispa de la conquista, no de la adquisición. ¿Alemana?, pregunté. Inocente, española, pero habla alemán perfecto. Por el marido, por suerte. Yo aún no he olvidado todo lo que aprendí en aquel curso intensivo. Se infló un poco el pecho. El curso intensivo había sido hace 10 años. Una semana en Frankfurt pagada por su empresa. A mí me había contado, borracho de orgullo una noche, que apenas había logrado pedir la cuenta en un restaurante. ¡Qué suerte!, musité, y seguí sus pasos hacia el portal. El ascenso en el ascensor, pequeño y con olor a lejía y perfume caro, fue silencioso. Carlos repasaba mentalmente sus frases, sus números. Yo repasaba mentalmente la declinación de los artículos definidos en acusativo. Den, die, das, una práctica. Siempre practicando. La puerta se abrió antes de que Carlos tocara el timbre, y allí estaba ella. Amalia Rodríguez no parecía una mujer abatida por la viudedad. Parecía salida de las páginas de una revista de moda que uno hojea en la peluquería. Rubia, no del rubio natural de las montañas del norte, sino del rubio cuidado, caro, de salón. Llevaba un vestido sencillo, de lino, que caía con una elegancia estudiada, y sonreía. Una sonrisa amplia, blanca, dirigida primero a Carlos y luego, como un pensamiento tardío, a mí. Carlos, encantada de verle de nuevo, le tendió la mano, y él se la llevó a los labios con un gesto que me pareció de otra época. Luego sus ojos, de un azul claro y demasiado perceptivo, se posaron en mí, y esta debe ser Inés. Tanto gusto. El gusto es mío, dije, con una sonrisa que solo alcanzaba a estirar ligeramente mis labios. Su apretón de manos fue firme, rápido, como deshaciéndose de algo. Pasen, pasen, les enseñaré el apartamento. Es pequeño, pero con mucho carácter, como a mi Erich, a mi marido, le gustaba. Su voz se quebró un instante, perfectamente medida. Entramos. El piso olía a cera de abejas y a flores frescas. Luz entraba a raudales por ventanales altos, iluminando suelos de madera oscura y muebles de diseño nórdico, minimalistas. No había fotos personales, ningún rastro del tal Erich, solo cuadros abstractos y estanterías llenas de libros con lomos serios, mayormente en alemán. Es precioso, Amalia, dijo Carlos, y su voz tenía un tono que rara vez usaba conmigo, admirativo, casi deferente. Danke, Carlos. Es un nido de recuerdos, pero la vida sigue, ¿verdad? Suspiro, teatral. Luego se volvió hacia mí, hablando en español, pero con una cadencia que delataba que su mente ya estaba en otro idioma. La cocina es totalmente nueva, todo eléctrico. A Erich no le gustaba el gas. Asentí, recorriendo con la mirada la estancia. Carlos y ella comenzaron a caminar, hablando en español aún, comentando los acabados, la orientación. Yo me quedé un paso atrás. Mis dedos rozaron el lomo de un libro en una estantería. Die Leiden des Jungenwärters, Goethe. Lo cogí, lo abrí por una página al azar. Anotaciones al margen en una letra minúscula y apretada, en alemán, no la letra de una mujer que lee por obligación, sino la de alguien que estudia, que subraya, que debate con el texto. A Inés le encanta leer, dijo Carlos de pronto, notando mi distancia. Su tono era condescendiente, aunque últimamente no tiene mucho tiempo, con la casa y sus pequeños proyectos, mis pequeños proyectos. Así llamaba a las traducciones del francés que hacía para una editorial independiente, las que pagaban las clases de alemán, el fondo de emergencia que él no sabía que existía, las pequeñas libertades. ¿Proyectos?, preguntó Amalia, con genuina curiosidad. Traduce cosas. Francés, mayormente. Carlos se encogió de hombros, como si hablara de un hobby, de punto de cruz o de coleccionar sellos.
algo para entretenerse, algo para entretenerse. Las palabras resonaron en el silencio de mi cabeza, frías y afiladas. 10 años. 10 años dejando mi carrera en pausa, primero para que él ascendiera, luego para que la casa, su vida, funcionara perfectamente, y mis horas robadas a la noche, a la madrugada, frente al ordenador, buscando la palabra exacta, el ritmo preciso. Eso era entretenerme. Qué interesante, dijo Amalia, pero su mirada ya se había despegado de mí, volviendo a Carlos. Ven, te muestro el baño principal, tiene una bañera espectacular. La siguieron. Yo me quedé en el salón, junto a la ventana, abajo, en la calle. La vida de Madrid discurría ajena. Cerré el libro de Goethe y lo dejé en su sitio. Al hacerlo, un papel doblado asomó entre sus páginas, un recibo de una tintorería de la calle Goya, a nombre de A. Rodríguez, fechado hacía 3 días. La vida sigue, ciertamente. Sus voces llegaban amortiguadas desde el pasillo, hablaban en español aún. Carlos hacía preguntas técnicas sobre la caldera, la comunidad de vecinos. Amalia respondía con soltura, riendo a veces, una risa cristalina que hacía rechinar algo dentro de mí. Decidí seguirlos, caminando sin hacer ruido sobre la madera. Al pasar por una puerta entreabierta, probablemente un dormitorio, algo me detuvo. En la mesilla de noche, un posavasos de una cervecería de Múnich, y junto a él, un reloj de pulsera de hombre, de esfera grande, de aspecto caro. No parecía un objeto guardado en un cajón por nostalgia. Parecía dejado allí la noche anterior. La sangre me latió con fuerza en las sienes. Respiré hondo. No saltes a conclusiones, Inés, me dije. Observa, escucha. En ese momento, llegaron al salón de nuevo. Carlos tenía los ojos brillantes. Inés, ¿te has fijado en las vistas? El Parque del Retiro casi al alcance de la mano. Sí, son maravillosas. Mi voz sonó plana, incluso a mis propios oídos. Amalia nos sirvió agua en vasos altos. Se sentó en un amplio sofá de lino blanco, cruzando las piernas con estudiada elegancia. Carlos tomó asiento en un butacón frente a ella. Yo me quedé de pie, apoyada en el marco de la puerta, como una intrusa en mi propia función. Fue entonces cuando el cambio ocurrió. Carlos tomó un sorbo de agua, carraspeó y dijo, con una sonrisa que pretendía ser confidente, bueno, Amalia, creo que podemos hablar con más franqueza ahora. Inés es una amante de los detalles, pero los aspectos más aburridos de la negociación la dejan fría. Su mirada se posó en mí, condescendiente, antes de volverse completamente hacia ella. Amalia sonrió, una sonrisa diferente, más íntima, asintió lentamente, y entonces, Carlos abrió la boca y las palabras que salieron no fueron en español, fueron en alemán, un alemán trabajado, con acento español marcado, torpe en los géneros, pero comprensible, perfectamente comprensible para mí. Also, wo waren wir stehen geblieben, dijo. Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Mi cuerpo se quedó inmóvil. No un solo músculo se movió, pero por dentro, todo mi ser se aguzó, como un animal que huele el peligro. Mis años de escuchar podcast, de ver películas sin subtítulos, de traducir mentalmente cada cartel, cada conversación oída en un metro, todo cobró un foco brutal, cristalino. Amalia respondió, su alemán fluido, natural, con un suave acento del sur de Alemania, nada que ver con el de Carlos. Beim Preis, 70.000 mehr, als wir besprochen hatten, die la gerechtfertigt ist, en el precio, 70.000 más de lo que habíamos hablado. La ubicación lo justifica. 70.000, Carlos silbó, un sonido bajo, forzado, jugueteó con su vaso, luego, bajó aún más la voz. Una conspiración, y sus ojos, por un instante, se desviaron hacia mí. Yo mantenía la mirada perdida en un cuadro abstracto, una mancha roja sobre un fondo gris. Fingí un interés absorto. Sie macht sich sowieso keine Gedanken darüber, dijo Carlos, y un hilo de hielo me recorrió la espina dorsal. Ella no piensa en estas cosas de todos modos. Amalia rió, un sonido suave, burlón. Sie, ella, yo, du meinst, sie fragt nicht nach, preguntó, y su mirada me recorrió de arriba a abajo, rápida, evaluadora, como quien mira un mueble pasado de moda. ¿Quieres decir que no pregunta? Fragt. Carlos soltó un bufido, tan bajo que casi no se oyó. Tomó otro sorbo de agua. Luego, la frase que cortó el aire, que detuvo mi corazón por un latido, antes de hacerlo estallar en un ritmo salvaje y silencioso. La dijo mirando a Amalia directamente, con una sonrisa de complicidad que nunca, en 12 años de matrimonio, me había dirigido a mí. Sie ist dumm, spricht kein Deutsch, sie mag nichts Bonans, es estúpida, no habla alemán,
No se entera de nada de nosotros. El mundo se contrajo, el salón luminoso, los cuadros abstractos, el olor a cera de abejas. Todo se empequeñeció hasta caber en esas dos palabras. Sie ist dumm, es estúpida. El suelo no se abrió, no me desmayé, respiré, una respiración profunda, silenciosa, que llenó mis pulmones de un aire que de repente olía a traición, a desprecio, a una estupidez que, efectivamente, había sido mía, pero no por no saber alemán. Amalia no pareció sorprendida, asintió, casi imperceptiblemente. Sus ojos brillaron con una luz que ahora reconocía. No era interés, era avaricia, puro, simple cálculo. Gat, Dan klappt es mit dem Geld, ihres Partes, meinst du? Preguntó, inclinándose ligeramente hacia él. Bien, entonces lo del dinero saldrá, sus ahorros. ¿Quieres decir? Mi dinero, los ahorros, el fruto de mis traducciones, de privarme de cafés, de ponerme el mismo abrigo 3 inviernos, de mi silencio y mi trabajo callado. Eso era lo que querían, no solo el piso, querían mi dinero ¿para su qué? Naturlich, dijo Carlos. Y su mano, descarada, se posó un instante sobre la rodilla de Amalia, en un gesto rápido, eléctrico. Sie hat me etwas zurückgelegt, para la casa, dice, pero diese Wohnung wird unser Haus sein, por supuesto, ella siempre ha ahorrado algo, para la casa, dice, pero este piso será nuestra casa, la sangre me golpeó las sienes, nuestra casa, la de ellos. Amalia sonrió, una sonrisa de triunfo, sus ojos se encontraron con los de Carlos, y en ese intercambio de miradas hubo una intimidad, un conocimiento mutuo, que me dejó sin aliento. Esto no era nuevo, esto llevaba tiempo, meses, quizá, y se reunían aquí, en este piso que querían que compráramos con mi dinero, nuestra casa. ¿Wansen wirans wide? Preguntó ella, su voz un susurro seductor que parecía arañar el aire. ¿Cuándo nos vemos otra vez? Eute aben, wiaime. La voz de Carlos era áspera, cargada de un deseo que creía extinguido para mí desde hacía años. Esta noche, como siempre, Gat, ich koche etwas. Und wir können, die Einrichtung besprechen. Su mirada era una promesa. Bien, yo cocino algo, y podemos hablar de la decoración. Se rieron. Un sonido bajo, compartido, una burla que tenía mi nombre, mi vida, mi confianza como Diana. El cuadro abstracto frente a mí perdió toda forma. Era solo una mancha roja, como la que crecía detrás de mis ojos. Dum, estúpida, la palabra resonaba, una y otra vez. Y entonces, otra palabra, más fuerte, más mía, surgió desde las profundidades de mi ser. Basta, no iba a desplomarme, no iba a gritar, no iba a darles el espectáculo, la confirmación de su victoria, de mi supuesta estupidez. Ellos habían hablado en alemán, creyéndose a salvo, creyéndose superiores, dueños de un secreto y de mi destino. Muy bien, jugaríamos en su campo. Dejé de mirar el cuadro. Lentamente, como si despertara de un ensueño, paseé la mirada por la estancia. Mis ojos se posaron en una pequeña mesa auxiliar, de cristal y metal fino, junto al sofá de Amalia. Sobre ella, un jarrón de porcelana blanca, alto, esbelto, con un solo lirio blanco en su interior. Un objeto frágil, delicado, caro. Tomé otra respiración profunda, silenciosa. La rabia, el dolor, la humillación, los comprimí en un núcleo denso y ardiente en mi pecho. Los recubrí de una calma de hielo. Caminé, no hacia ellos. Me alejé, hacia la ventana, como si me hubiera cansado de esperar. Di unos pasos, calculando la distancia. Luego, giré sobre mis tacones, con un movimiento un tanto torpe, demasiado rápido, el movimiento de una mujer distraída, estúpida. Mi bolso, colgado del hombro, se balanceó con fuerza. La esquina, dura, golpeó el borde de la mesita auxiliar. El sonido fue perfecto, un tac seco, seguido de un instante de silencio suspendido, y luego, el estallido. El jarrón de porcelana se balanceó, osciló en el aire durante una eternidad de milisegundos, y se desplomó sobre el suelo de madera, estalló en 1000 pedazos, en un estrépito cristalino, estridente, que llenó cada rincón del silencioso apartamento. El lirio blanco yació, patético, sobre un montón de esquirlas. Oh, exclamé, llevándome las manos a la boca, con los ojos bien abiertos, interpretando a la perfección el papel de torpe, de mujer nerviosa que estropea las cosas bonitas. Carlos y Amalia se pusieron en pie de un salto. Sus caras, un segundo antes unidas por la complicidad, se descompusieron en puro pánico. Él, pálido, ella, con la boca abierta, una mano sobre el pecho. Inés, por Dios, rugió Carlos.
su español regresando de golpe, cargado de irritación y de miedo, miedo a haber arruinado el trato, a haber enfadado a la bella viuda. Amalia miraba los restos del jarrón con horror genuino. Debía de ser caro. Lo siento muchísimo, dije, mi voz temblorosa, adecuadamente consternada. Me agaché, como para recoger los pedazos, pero me detuve, mirando los fragmentos blancos esparcidos como huesos rotos. Luego, levanté la cabeza. Primero miré a Carlos, cuyos ojos todavía destilaban enfado. Luego, lentamente, giré la mirada hacia Amalia. Ella me miraba, todavía conmocionada, sin saber qué decir. Y entonces, abrí la boca, pero no hablé en español. Las palabras que salieron de mis labios fueron claras, nítidas, pronunciadas con una dicción impecable, con un acento que había pulido durante cientos de horas de escucha y repetición. No era el alemán torpe, trabajado de Carlos. Era un alemán fluido, natural, de quien conoce el ritmo y la música del idioma. Un alemán que no se aprende en un curso intensivo de una semana, se aprende en las noches en vela, en la determinación silenciosa, en el deseo de no quedarse atrás, de no ser solo la mujer de, las dije con calma, mirando directamente a los ojos azules, ahora desorbitados, de Amalia Rodríguez. Es tut mir außerordentlich leid, das war ein wunderschönes Stück. Hice una pausa, dejando que cada sílaba, perfectamente articulada, resonara en el silencio helado de la habitación. Luego, añadí, bajando un poco la voz, hasta convertirla en un susurro cargado de significado, mientras mi mirada recorría los fragmentos de porcelana y luego se alzaba para enfrentarse a la de mi marido, que había perdido todo el color de su rostro. Es ist sehr zerbrechlich, wie einige Plane, lo siento muchísimo, era una pieza preciosa, es muy frágil, como algunos planes. El silencio que siguió fue absoluto, no se oía ni la respiración. El reloj de pared parecía haberse detenido, la luz del sol que entraba por la ventana iluminaba el polvo de porcelana que flotaba en el aire, como una neblina irreal. Carlos parecía haber sido golpeado por un rayo, sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. Sus ojos, clavados en mí, ya no mostraban irritación ni condescendencia, mostraban puro, innegable, terror. El terror del cazador que descubre que la presa lleva horas observándole. Armada, Amalia había retrocedido un paso. Su mano, la que antes estaba sobre su pecho, se aferraba ahora al respaldo del sofá, los nudillos blancos. Su boca, tan hábil para sonreír y susurrar promesas en alemán, estaba abierta en una mueca de estupefacción. Su alemán, su baluarte, su arma secreta, acababa de serle arrebatado, y con él, todo su plan. Yo me enderecé lentamente, sin apartar la vista de ellos. El núcleo de hielo en mi pecho era ahora una roca, sólida, firme. La rabia seguía allí, ardiendo, pero contenida, moldeada en algo mucho más poderoso. Certeza, sin prisas. Me ajusté el bolso al hombro. Luego, volví a hablar, en español ahora, un español claro, tranquilo. Cada palabra una losa que caía en el silencio. El piso es precioso, como decías, Carlos. Tiene mucho carácter. Miré a Amalia, sosteniendo su mirada escandalizada. Señora Rodríguez, le reitero mis disculpas por el jarrón. Envíeme la factura, por favor. Mi tono era el de una anfitriona educada despidiéndose de una cena. Carlos encontró por fin la voz. Era un ronquido, un sonaje gutural. Inés, ¿qué? ¿Desde cuándo hablo alemán? Terminé la pregunta por él, inclinando ligeramente la cabeza, como si reflexionara. Oh, ya sabes, por esos pequeños proyectos, los que tengo para entretenerme. La última palabra la cargué con todo el desprecio que había almacenado durante años. Amalia pareció reaccionar, tragó saliva, forzó una sonrisa tensa, profesional. No se preocupe, por el jarrón, no tenía valor sentimental. Mintió, se le notaba en la voz. Me alegro, dije, dulcemente, las cosas sin valor sentimental son más fáciles de reemplazar, ¿verdad? Como los planes. Carlos dio un paso hacia mí. Inés, escucha, lo que has oído, lo que he oído, lo interrumpí, clavando en él una mirada que debía de ser gélida. Es que el piso es muy bonito, pero creo que necesitamos pensarlo. Tú siempre dices que no hay que tomar decisiones precipitadas, ¿verdad, cariño? La palabra de cariño sonó como una bofetada. Él retrocedió, como si le hubiera pegado. Sí, claro, farfulló. Bueno, no quiero quitarles más tiempo, dije, dirigiéndome de nuevo a Amalia, que parecía una estatua de sal. Gracias por la visita, señora Rodríguez. Fue muy ilustrativa. Caminé hacia la puerta. Mis pasos eran firmes, seguros, sobre los fragmentos de porcelana. No me volví. Al llegar al umbral, me detuve, sin mirar atrás.
dije. Carlos, ¿vienes? ¿O prefieres quedarte un rato más, para hablar de la decoración? Oí su respiración entrecortada detrás de mí. Luego, sus pasos apresurados, torpes, pasó a mi lado sin mirarme. Su perfil era una máscara de pánico y confusión. Bajamos en el ascensor en silencio, un silencio denso, cargado, eléctrico. En la calle, el sol de Madrid brillaba implacable. Carlos se detuvo frente a mí, buscando mis ojos. Inés, por el amor de Dios, puedo explicarlo. No hace falta, dije, sacando mis gafas de sol y poniéndomelas. El mundo adquirió un tono sepia, más manejable. De verdad, lo he entendido todo perfectamente, y lo había entendido, no solo su traición, su desprecio, su estupidez al subestimarme, había entendido la partida que se estaba jugando, y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, sabía exactamente qué cartas tenía en la mano. ¿A dónde vas?, preguntó, su voz era un hilo. A casa, respondí, sencillamente, tengo trabajo, un proyecto, uno de esos proyectos para entretenerme, y me alejé por la acera, sin volver la cabeza, sintiendo su mirada desesperada clavada en mi espalda. El jarrón estaba roto, sus planes también, y los míos acababan de empezar a tomar forma, claros, fríos, perfectos, en el silencio de mi andar. Las palabras en alemán, mi alemán, resonaban con una satisfacción sombría. Sie ist dumm, wir werden sehen, es estúpida, ya veremos. Sonreí. Bajo el sol de Madrid, la partida acababa de comenzar. La puerta de nuestro piso en el barrio de Chamberí se cerró a mis espaldas con un clic suave, el sonido más normal del mundo. Adentro, el silencio era distinto al del ascensor o al de la calle. Era un silencio cargado, mío. Lo habitaba. Dejé el bolso en la consola. Las llaves repiquetearon contra el mármol. Me quité los zapatos, un gesto automático, y los calcetines sobre el suelo de madera que yo misma enceraba cada sábado. 12 años de gestos automáticos, 12 años de este silencio. Desde la cocina, me observé. La mujer del espejo tenía el pelo recogido, un poco desordenado por el viento de la calle, la cara, pálida, pero los ojos no eran los de la esposa que había salido por la mañana, eran 2 puntos de obsidiana, fríos, claros. Sie ist dumm, la frase ardía en mi cerebro, como un disco rayado, pero ya no dolía, había dejado de doler en el instante en que las palabras en alemán, mis palabras, habían roto su jarrón y su mundo. Respiré hondo. No era momento de desmoronarse, era momento de contabilidad. En el salón, mi portátil dormitaba sobre el escritorio junto a la ventana. Al lado, una pila ordenada de diccionarios y mis cuadernos de notas. La fortaleza de mi silencio. Me senté. El escritorio era pequeño, de roble claro, con un cajón que siempre cerraba con llave. Carlos se reía de ello. ¿Qué guardas, Inés? ¿El tesoro del pirata?, solía decir. Nunca preguntó en serio. La llave la llevaba siempre en el llavero, disimulada entre otras llaves inútiles. La giré, el cajón se abrió sin un ruido. Dentro, no había joyas ni dinero en efectivo. Había cuadernos, 3, para ser exactos. Uno azul, para las cuentas de la casa, otro negro, para mis listas de traducción y plazos, y uno rojo, pequeño, de tapas duras. Abrí el rojo. No era un diario, era un mapa de los últimos 3 años, trazado en mi letra apretada, eficiente, fechas, cifras, nombres, mis pequeños proyectos. En 2023, contactada por una editorial independiente de Lyon, Editions du Silence, para traducir al español una novela de una autora bretona desconocida. El pago fue modesto, pero el editor, Guillaume, quedó satisfecho. Tu prosa es clara como el agua de manantial. Inés, me escribió, aquel dinero, cada euro, fue a una cuenta que abrí online, en un banco distinto al nuestro. La cuenta estaba a nombre de Inés Torres Leiva, mi nombre de soltera. Carlos no lo sabía. ¿Para qué iba a saberlo? Eran mis entretenimientos. En 2024, un encargo mayor, la traducción de un ensayo filosófico denso, farragoso, noches enteras con el diccionario de filosofía francesa, tazas de té frío, ojos enrojecidos. El pago fue mejor. Con una parte, pagué el curso intensivo de alemán online con una profesora berlinesa, Martina, 2 horas a la semana, durante 1 año. ¿Tienes oído, Inés?, me decía Martina, y determinación. La otra parte, a la cuenta. La cuenta crecía, lenta, silenciosamente, como un caracol. En 2025, Guillaume me recomendó a un colega alemán, un editor pequeño de Frankfurt, Heinrich, que necesitaba a alguien para traducir al español la correspondencia comercial de su empresa. No era literatura, era aburrido, facturas,
catálogos, especificaciones técnicas, pero pagaba puntualmente, y me obligaba a aprender el alemán de los negocios, de los contratos, el alemán de Carlos, y cada pago de Heinrich, cada transferencia, iba a la cuenta que ahora tenía un nombre en mi cuaderno rojo, el fondo del silencio. Calculé mentalmente, el fondo del silencio contenía aproximadamente 28.000 euros. No era una fortuna, pero era independencia, era tiempo, era aire, y ahora, Carlos y su rubia Amalia querían usarlo para el pago inicial de nuestra casa, su nido de adulterio financiado con mi silencio, con mis noches en vela, con mi determinación. Una risa seca, áspera, me salió de la garganta, sonó extraña en el silencio del piso, el teléfono vibró sobre la mesa, la pantalla iluminó la penumbra. Carlos, lo dejé sonar, 1, 2, 3 veces, al cuarto tono, lo cogí, sí, dije, mi voz plana, neutral, Inés, su voz era un susurro ronco, tenso, se oía de fondo el ruido de la calle, debía de estar aún en la acera, o en un bar cercano. Inés, tenemos que hablar, habla. Hubo un silencio, un ruido de tráfico. No, no por teléfono. Estoy subiendo, como quieras, dije, y colgué. Unos minutos después, la llave giró en la cerradura, sus pasos, pesados, inseguros, resonaron en el pasillo, apareció en el umbral de la sala, tenía la chaqueta desabrochada, el pelo revuelto, parecía haber envejecido 10 años en una hora, me miró, buscando en mi rostro alguna señal, ira, llanto, desesperación. Solo encontró calma, una calma glacial. Inés, comenzó, avanzando un paso. Sí, Carlos, cerré suavemente el cuaderno rojo y lo dejé sobre la mesa. A la vista, mi bolso, con el cuaderno de notas de alemán, estaba al lado. 2 objetos inofensivos, 2 armas. Él tragó saliva, lo de antes, en el piso. Lo que oíste, lo que oí. Incliné la cabeza, como si reflexionara. Oí que hablabas en alemán con la señora Rodríguez, muy propio, por cierto, hacer negocios en el idioma de la vendedora, demuestra, empatía. No eran negocios, soltó, y al instante se mordió el labio, como si la frase se le hubiera escapado. Ah, no, ¿eran qué? Entonces, apoyé la barbilla en la mano, adoptando una postura de interés genuino, porque sonaba muy técnico. 70.000 más, la ubicación lo justifica, sus ahorros. Suena a negociación inmobiliaria. ¿Me equivoco? Él palideció aún más. Mis palabras, dichas con esta tranquilidad quirúrgica, eran más aterradoras para él que cualquier grito. Le estaba desmontando su propia mentira con sus propias herramientas. La lógica, la apariencia de normalidad. Era una broma privada, farfulló, desviando la mirada, una tontería, entre colegas. Tú no entiendes cómo son estas cosas. ¿Una broma? Mi voz no subió de volumen. Sigue siendo suave, casi curios. Qué broma más extraña. Decir que tu mujer es estúpida, que no se entera de nada. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran como cuchillos. Siehstum, es una expresión idiomática alemana, ¿verdad? ¿Qué significa exactamente, querida esposa? ¿La adoro? Carlos se desplomó en el sillón frente a mí, como si las piernas se le hubieran doblado. Enterró el rostro en las manos. No era así, no lo decía en serio. Era para congraciarme con ella, para que bajara el precio. Tú sabes cómo son estas viudas ricas. Hay que halagarlas, hacerles creer que tu matrimonio es una farsa y tu esposa una idiota para que baje 70.000 euros. Terminé la frase por él. Interesante técnica de negociación. ¿Te la enseñaron en el curso de Frankfurt? Levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Deja de hablar en ese tono, rugió, y el sonido, repentinamente alto, chocó contra las paredes de la habitación que yo había decorado, que yo limpiaba, en la que yo había vivido a su sombra. Está sacando todo de contexto, no tienes ni idea de lo que es presionar, de cerrar un trato, tú aquí en tu burbuja, con tus libros y tus proyectos, no vives en el mundo real. Ahí estaba, la verdad, desnuda y fea, saliendo a la luz, mi burbuja, mi falta de mundo real, el desprecio que siempre había estado allí, latente, y que hoy había encontrado palabras en alemán. Me levanté, no de un salto, lentamente, con una calma que parecía enfurecerle más. Fui a la cocina, llené un vaso de agua del grifo, bebí un sorbo, volví a la sala. Él me seguía con la mirada, como un perro golpeado que aún intenta gruñir. Tienes razón, dije, apoyándome en el marco de la puerta,
No vivo en tu mundo real. Tu mundo real parece consistir en mentirle a tu mujer, en llamarla estúpida en un idioma que crees que no entiende, y en hacer tratos privados con viudas alemanas en pisos de lujo. Bebí otro sorbo. Mi mundo real es este: pagar las facturas, hacer la compra, traducir 500 páginas sobre la fenomenología de la percepción para que un editor de Lyon me pague lo justo para pagar mi curso de alemán, para entender las bromas privadas de mi marido. Él abrió la boca, pero no salió nada. Mi lógica, de nuevo, era un muro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó al final, y su voz era solo un hilo de miedo. Sonreí, una sonrisa pequeña, fría. ¿Hacer? Nada. El piso me pareció muy bonito. Como dije, hay que pensarlo. ¿Pensarlo?, preguntó, desconcertado. Claro, es una decisión importante. Necesitamos un informe completo, un perito independiente, un notario de nuestra confianza, no de la señora Rodríguez. Cada palabra era una losa, colocada con cuidado en el camino que estaba construyendo. Tú sabes, Carlos, en este mundo real tan complicado, hay que protegerse, sobre todo de las viudas halagadoras. Él seguía sin entender. Esperaba lágrimas, gritos, una escena. Esperaba el drama de la esposa traicionada. No esperaba esta frialdad, este análisis, esta negociación. Inés, su voz se quebró, intentando un tono suplicante, tierno, un tono que no usaba conmigo desde hacía años. Cariño, lo siento, fue una estupidez, una gran estupidez. Te juro que no volverá a pasar. Ella no es nada, fue solo el estrés, la presión de encontrar un buen piso para nosotros. Otra mentira, tan burda que casi daba lástima. No te preocupes, dije, y mi tono era casi maternal. Casi, todos cometemos errores. Me acerqué y puse mi mano en su hombro. Él se estremeció, como si mi tacto le quemara. Lo importante es solucionarlos, con transparencia, con contabilidad clara. ¿Contabilidad?, murmuró, confundido. Del piso, Carlos, de nuestro dinero. Retiré la mano. Mis ahorros, por ejemplo, si vamos a usarlos para la entrada, quiero que todo quede bien atado, legalmente, para tu protección y la mía. No vaya a ser que la señora Rodríguez, con sus halagos, intente alguna triquiñuela. Tú sabes cómo es la gente. Él asintió, lentamente, como un autómata. Mi razonamiento era impecable, sensato. La esposa prudente, la esposa que cuida de su marido y de sus bienes. ¿Cómo podía oponerse? Sí, claro, tienes razón. Su mente, aún aturdida por el shock, empezaba a agarrarse a este clavo ardiendo. Yo no había estallado, yo estaba siendo razonable. Quizá, solo quizá, podía salvar la situación, salvar su plan, o al menos, salvarse a sí mismo. Bien, dije, como cerrando un punto del orden del día. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo. Guillaume me ha enviado un texto urgente, uno de mis proyectos. Me volví hacia el escritorio, despidiéndolo. Inés, dijo él, aún desde el sillón. Sí, ¿de verdad, hablas alemán? La pregunta salió en un susurro, cargada de incredulidad y de algo parecido al pavor. Me volví solo un poco, mostrándole mi perfil, un poco, lo suficiente para entender bromas privadas y facturas. Hice una pausa, y, por cierto, la forma correcta es merkt, no merken. Sie merkt nichts. El verbo es irregular, pero supongo que en tu curso intensivo no dieron mucho la gramática. No esperé su respuesta. Me senté, abrí el portátil y pulsé el botón de encendido. La pantalla se iluminó, mostrando el escritorio limpio, ordenado, un icono, la carpeta trabajo, otra, curso alemán C1. Oí cómo se levantaba, cómo sus pasos vacilantes se alejaban por el pasillo. La puerta de su estudio, nuestro estudio que él había usurpado, se cerró. Solté el aire que tenía contenido. Mis manos, sobre el teclado, temblaban ligeramente. Las apreté hasta que los nudillos quedaron blancos. No, aún no. Abrí el navegador, no el correo de Guillaume. Eso podía esperar. Escribí en la barra de búsqueda, agencias de detectives privados Madrid discreción. No, demasiado arriesgado, demasiado caro, y podía volverse en mi contra. Borré la búsqueda. Necesitaba información concreta, verificable, sobre Amalia Rodríguez, sobre el piso, sobre su difunto marido alemán, Erich, que no dejaba más rastro que un posavasos de Múnich y un reloj en la mesilla. Recordé entonces a Elena Morales. La conocí en la Asociación Cultural Hispano-Alemana, a la que me uní hacía 6 meses, con la excusa de perfeccionar mi alemán conversacional. En realidad, era para escuchar, para practicar, para salir de mi burbuja. Elena era fiscal,
o había sido fiscal. Ahora trabajaba para el Ministerio de Hacienda, en algo relacionado con el fraude fiscal internacional. Era una mujer seca, inteligente, de mirada penetrante y un humor negro y ácido que solo afloraba tras la segunda caña. Coincidimos en un ciclo de conferencias sobre Goethe, hablamos un poco, intercambiamos números, por si necesitas practicar, o lo que sea, me dijo. Nunca la había llamado, hasta hoy. Busqué su contacto, dudó un segundo, luego, pulsé llamar, contestó al tercer tono. Diga, su voz era áspera, como de cadena de tabaco. Elena, soy Inés Torres, de la Asociación Goethe. Un breve silencio. Ah, Inés, la de las traducciones. ¿Qué tal? ¿Necesitas que te corrija la declinación de los genitivos? Algo así, dije, forzando un tono ligero. A ver, te cuento, es un poco raro. Mi marido y yo estamos mirando un piso para comprar. En Salamanca. Caramba. Bien por vosotros, dijo, sin entusiasmo. La cosa es que la vendedora es una mujer. Amalia Rodríguez. Dice que es viuda, que heredó el piso de su marido, un alemán, y, no sé, me da un poco de mala espina. ¿Mala espina? La voz de Elena perdió su indiferencia. Se volvió alerta. Profesional. Sí, el piso está muy bien, pero no hay fotos del marido, nada personal. Y ella, bueno, es muy coqueta con mi marido. Hablan en alemán, creyendo que no entiendo. Elena soltó una carcajada corta, seca, clásico, la vieja confiable, el idioma como pared de privacidad. Y tú, lista, calladita, escuchando. Algo así, admití. El caso es que quiero asegurarme de que todo es legal, de que el piso es realmente suyo. Por si acaso, mi marido está muy entusiasmado, y no quiero problemas después. ¿Entendido?, dijo Elena. Se oyó el sonido de un teclado al otro lado de la línea. Dime los datos. Nombre completo. Dirección. Se los di. La dirección del piso en la calle Velázquez. El nombre. Erich Smith. Supongo. Le dije. Smith. Original, murmuró Elena. El teclado seguía repiqueteando. Mira, no te prometo nada, y esto es extraoficial, un favor entre amigas de la asociación, pero puedo echar un vistazo rápido, a ver si salta algo. Propiedades a su nombre, cargas, ese tipo de cosas. A veces, estas viudas repentinas tienen más historia que un culebrón. Te lo agradecería mucho, Elena, de verdad. No hay de qué, para eso están los amigos, para evitar que nos timen. Hizo una pausa. Oye, Inés, ¿estás bien? Suenas tensa. Respiré hondo. Estoy bien, solo es todo esto del piso, y mi marido, ya sabes cómo son, los hombres, dijo ella, con un suspiro que lo decía todo. Te llamo en un par de días, si averiguo algo. Colgué. Mi siguiente llamada fue a Guillaume, en Lyon. Era de noche allí, pero contestó. Inés, ¿qué va? El texto sobre Merleau-Ponty te está dando guerra. Su voz era cálida, paternal. Guillaume, hola, ¿va bien? Sí, escucha. Necesito un favor raro. Dime, eres mi mejor traductora, lo que sea. Necesito que me pongas en contacto con tu colega alemán, Heinrich, el de Frankfurt. Heinrich, claro, pero, ¿por qué? ¿Tienes un proyecto en alemán? Excelente, algo así, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Es sobre una verificación, una persona, un tal Erich Smith, supuestamente un empresario alemán, casado con una española, fallecido hace un par de años. Necesitaría, si es posible, que Heinrich o alguien de su círculo eche un vistazo, de forma muy discreta, a ver si ese nombre suena de algo, en el registro mercantil, o así. Hubo un silencio al otro lado. Inés, esto suena serio. ¿Estás en problemas? No, no estoy en problemas. Solo quiero asegurarme de con quién está tratando mi marido, en un tema de negocios. No era mentira, no del todo. Guillaume suspiró. Los maridos, siempre metiéndose en líos. Vale, te mandaré su contacto, pero sé prudente. Heinrich es un tipo legal, formal, no le gustan los líos. No habrá líos, solo preguntas. Te lo agradezco mucho, Guillaume. De Rien, Machere, cuídate. Colgué. Tenía 2 hilos. Elena, desde dentro del sistema. Heinrich, desde el otro lado, y yo, en el medio, tejiendo. El resto de la tarde lo pasé traduciendo, palabra por palabra, línea por línea. La prosa densa del filósofo francés era un ancla, me mantenía en la realidad, en mi realidad, la de la precisión, del significado oculto bajo las palabras. Carlos no salió de su estudio en toda la noche. A la hora de cenar, puse 2 platos en la mesa, como siempre. Él salió, comió en silencio,
evitando mi mirada. Yo comí, hojeando un libro de gramática alemana. El silencio era espeso, incómodo, cargado de todo lo no dicho. ¿Has pensado más lo del piso?, preguntó al final, sin mirarme, jugando con el tenedor. Sí, dije, sin levantar la vista del libro. He pensado que deberíamos pedir un informe de cargas completo al registro de la propiedad, y una tasación independiente, con lo de mis ahorros. Quiero estar segura. Él asintió, con la cabeza gacha. Sí, es sensato. ¿Y tú?, dije, cerrando suavemente el libro, ¿has pensado en disculparte? Él alzó la vista, sorprendido. Sus ojos buscaron los míos, pero yo ya me había levantado y llevaba los platos a la cocina. Inés, dijo, desde la mesa. No hace falta que digas nada ahora, respondí desde el fregadero, con el agua corriendo. Piensa en lo que vas a decir. Asegúrate de que sea convincente. Al día siguiente, recibí un correo de Heinrich, breve, seco, muy alemán. Sehr geehrte Frau Torres, laut unseren ersten Nachforschungen hit es keinen Erich Smith mit dem Boninen genannten Daten in unseren Handelsregister no der Unternehmensdatenbanken. Der Name ist Taufik, aber keine der gefundenen Personen passt zu ihrer Beschreibung, verstorben, verheiratet mit Spanierin, Immobilien in Madrid, es war hilfreich, mehr Informationen zu haben, mit freundlichen Grüßen, Heinrich Weber. Estimada señora Torres, según nuestras primeras investigaciones, no existe ningún Erich Smith con los datos que usted proporciona en nuestros registros mercantiles o bases de datos empresariales. El nombre es común, pero ninguna de las personas encontradas se ajusta a su descripción. Fallecido, casado con española, inmuebles en Madrid. Sería útil tener más información. Atentamente, Heinrich Weber. Ningún Erich Smith que encajara. Un fantasma, o una mentira. Sonreí para mis adentros. Hice clic en responder. Sehr geehrter Herr Weber, vielen Dank für Ihre MOHE, die einzige weitere Information, die ICH habe, ist eine Adresse in Madrid, calle Velázquez X, Viejestedt die Immobilie auf einen anderen Namen, ICH danke Ihnen im Voraus, mit freundlichen Grüßen, Inés Torres. Estimado señor Weber, muchas gracias por su esfuerzo. La única información adicional que tengo es una dirección en Madrid, calle Velázquez X. Quizás la propiedad esté a nombre de otra persona. Se lo agradezco de antemano. Atentamente, Inés Torres. 2 días después, sonó mi teléfono. Era Elena. Oye, Inés, he echado un vistazo. Tu viudita alemana es interesante. Me puse tensa. Sí, Amalia Rodríguez. Sí, tiene esa propiedad a su nombre. La adquirió hace año y medio, por herencia, según consta. Un golpe de desilusión. Me había equivocado, pero, continuó Elena, y pude casi oír su sonrisa de loba al otro lado. Aquí viene lo bueno. El heredero, el fallecido del que hereda, no se llama Erich Smith. El aire se me quedó atrapado en los pulmones. No, consta como Joaquín Pérez Morales, español, fallecido hace año y medio también. Curioso, ¿no? ¿De dónde sacó el marido alemán? Muy curioso, musité, mi mente trabajando a toda velocidad. Y más curioso todavía, prosiguió Elena, disfrutando claramente del relato, es que esta señora Rodríguez tiene un historial de propiedad móvil. En los últimos 5 años, ha figurado como propietaria de 3 pisos en Madrid, uno en Chamberí, otro en Argüelles, y este de Salamanca, todos adquiridos por herencia de diferentes cónyuges o parientes, y todos vendidos, o intento de venta, al poco tiempo. Las ventas nunca se llegaron a completar. Problemas con los compradores, cancelaciones de último momento, cosas raras. ¿Estás diciendo? No estoy diciendo nada oficial, cortó Elena, su voz baja, seria. Pero a mí esto me huele a estafa. La clásica. Objetivo. Hombres con dinero, solos o fácilmente influenciables. Se acerca, enamora, se casa o convive rápido, pone propiedades a su nombre, y luego, el cónyuge lamentablemente fallece, o desaparece, ella hereda, y busca vender. Y si durante la venta puede embolsarse un adelanto sustancioso de un comprador ansioso, mejor que mejor. Carlos era el comprador ansioso, y mi dinero, el adelanto sustancioso. ¿Y los cónyuges?, pregunté, casi sin voz. Uno, el tal Joaquín, murió de un infarto natural, según el certificado. Otro, un francés, vendió su parte y se volvió a Francia. El tercero, bueno, de ese no hay rastro después de la herencia. Hizo una pausa. Inés, escúchame, esto es serio. Si tu marido está metido con esa mujer, sácalo de ahí, rápido, y aléjate tú también. Lo sé, dije, y mi voz sonó firme, extrañamente firme incluso para mis oídos. Gracias.
Elena, te debo una, no me debes nada, pero ten cuidado, esta gente no juega. Si sospechan que hueles algo, pueden ser peligrosos, o simplemente desaparecer y buscar otro idiota. Colgué, me quedé mirando la pantalla del ordenador, donde la traducción de Heidegger esperaba, medio hecha. El ser en el mundo, yo estaba en un mundo, ciertamente, un mundo de mentiras, de fantasmas alemanes, de viudas que heredaban hombres como quien hereda muebles. Carlos no era solo un infiel, era un idiota que estaba a punto de ser desplumado, y que, en su idiotez y su desprecio, quería arrastrarme a mí, y a mis ahorros. Con él, la rabia regresó, un tsunami esta vez, pero la contuve, la transformé, ya no era dolor, era energía, era propósito. Abrí un nuevo documento en blanco, en la parte superior, escribí, plan, y debajo, la primera línea, 1. No enfrentar, no alertar. Él no sabía que yo sabía lo de la estafa, solo sabía que yo sabía de su infidelidad y su desprecio. Eso era mi ventaja. Él seguiría adelante con el plan, creyendo que podía manipularme, que yo era la esposa dolida pero controlable, que podría convencerme con disculpas baratas y promesas vacías. Muy bien, le daría cuerda. Sonreí, una sonrisa que no habría reconocido en el espejo. Era la sonrisa de alguien que, después de años de traducir las palabras de otros, por fin iba a escribir su propio texto, y sería una tragedia, pero la suya, no la mía. El teléfono vibró de nuevo. Era Carlos. Un mensaje, cariño, he pensado, tienes razón, lo del notario independiente es lo más sensato, he encontrado uno, hablemos esta noche, te amo. Lo leí 3 veces, te amo, 3 sílabas que ahora saboreaban a vinagre y a mentira, a alemán torpe y a planes de estafa. Respondí, una sola palabra, vale. Luego, volví a mi traducción, palabra por palabra, línea por línea, construyendo, en el silencio de mi estudio, las barricadas perfectas. La cafetería de la calle Goya olía a café recién molido y a croissants calientes, un olor normal, de un día normal. Me senté en una mesa del fondo, de espaldas a la pared. Desde allí, veía a la puerta, un viejo hábito de traductora, de observadora. Hoy, era una necesidad. Amalia llegó 10 minutos tarde, llevaba un vestido más informal que el del piso, pero igual de caro. Un ligero aroma a perfume floral y amaderado la precedía, Chanel N grado 5. Reconocí, el clásico, caro. Se deslizó en la silla frente a mí con una sonrisa de disculpa perfectamente ensayada. Inés, 1000 perdones. El tráfico, ya sabes. Su español era impecable, sin rastro del acento alemán que usaba con Carlos. Era como si hubiera 2 mujeres distintas dentro de esa piel. No te preocupes, dije, sonriendo. Una sonrisa de esposa tímida, un poco incómoda. Gracias por aceptar. Carlos me ha dicho que te importa mucho que la futura dueña esté contenta con la decoración. Claro, es un sitio especial, lleno de recuerdos. Bajó la mirada, fingiendo una melancolía momentánea. Luego alzó los ojos, brillantes. ¿Y tú? ¿Tienes alguna idea? ¿Algún estilo que te guste? Habló el camarero. Pedimos 2 cafés. Mientras lo hacía, dejé que mi mirada se perdiera un momento, como si recordara algo. La verdad, no sé mucho. He estado siempre más entre libros que entre muestras de telas. Hice una pausa, jugueteando con la cucharilla. Lo que sí me llama la atención es el barrio, tan bonito, tan tranquilo. Un amigo mío, alemán, me comentaba el otro día que hay que tener cuidado, que últimamente se oyen cosas. Sus ojos, momentáneamente distraídos, se clavaron en mí. Un microsegundo de tensión. Cosas, ¿qué cosas? Oh, tonterías, dije, con un ademán de quitarme importancia. Cosas de estafas, de gente que vende propiedades que no son suyas, o con papeles falsos. Dice que en los barrios caros de todas las grandes ciudades pasa. Tomé un sorbo de agua, dejando que la semilla cayera. Es increíble la gente sin escrúpulos que hay, ¿verdad? Amalia forzó una risa, un sonido seco, corto. Desde luego, por suerte, conmigo no tienes que preocuparte por eso, Inés. Todos mis papeles están en orden. El notario de tu marido los revisará, ya verás. Oh, ya lo sé, exclamé, poniendo una mano en mi pecho, como sorprendida por mi propia insinuación. No era por ti, ni mucho menos. Es solo, el comentario de mi amigo, me dejó un poco paranoica. Supongo, con lo de nuestros ahorros, bueno, ya sabes. Uno se pone nervioso. Entiendo, dijo ella, pero su sonrisa era ahora más tensa. Sus dedos, largos y cuidados, golpeteaban ligeramente la mesa. El camarero trajo los cafés. El momento de silencio fue un alivio palpable para ella. Oye, cambiando de tema, dije, como si se me acabara de ocurrir.
¿Y el alemán? Debe de ser difícil mantener el nivel, sin tu marido con quien practicar. Ella me miró, evaluándome, buscando una trampa. Bueno, intento ver películas. Leer. Es un vínculo con Erich. No quiero perderlo. Qué bonito, musité. A mí me pasa lo mismo, aunque yo estoy en un nivel mucho más bajo. Claro, apenas me defiendo. Soltó una risita modesta. Lo mío es más el francés. Sí, Carlos me comentó algo, dijo, y un destello de su antigua seguridad, de su superioridad, volvió a sus ojos. La Inés traductora de francés, la Inés inofensiva. Es admirable que tengas aficiones. Que tengas aficiones, otra puñalada, suave, envuelta en seda. Asentí, agradecida. Gracias, Amalia, por no considerarme una amenaza. Bueno, no quiero robarte más tiempo, dije, terminando mi café. Solo quería conocerte un poco mejor, y decirte que me encanta el piso, de verdad, creo que será un nuevo comienzo estupendo para nosotros. Ella pareció relajarse, mi actuación era perfecta, la esposa ilusionada, un poco boba, emocionada con su nuevo comienzo, un comienzo que ella y Carlos querían para ellos dos, financiado por mí. Me alegro mucho, Inés. Carlos es un hombre estupendo, tienes suerte. La tengo, dije, y mi sonrisa fue tan amplia y falsa como la suya. Nos despedimos con 2 besos en el aire, cerca de la mejilla pero sin tocarla, mientras ella se alejaba, con su andar de modelo. Saqué el teléfono, tenía un mensaje de Elena, tenemos que hablar, en persona, lugar seguro. 1 hora después, estaba en un bar ruidoso y anodino cerca de la Plaza de Colón. Elena ya estaba en una mesa alta, con una caña medio vacía y una tablet frente a ella. Su expresión era grave. Siéntate, esto se está poniendo feo, dijo sin preámbulos. ¿Más feo? Mucho más. Tu viuda es una profesional, de las buenas. Deslizó la tablet hacia mí. En la pantalla, un documento escaneado, un certificado de defunción. Joaquín Pérez Morales. Fecha de fallecimiento, hace 1 año y medio. Causa, paro cardíaco. Joaquín, el cónyuge del que heredó el piso de Salamanca, un soltero de 65 años, funcionario de bajo rango jubilado, sin familia conocida, y aquí está la joya. Su certificado de nacimiento indica que era analfabeto funcional, no sabía leer ni escribir bien. Miré a Elena, sin entender, y el testamento que deja, perfectamente redactado, complejo, nombrando a Amalia Rodríguez, a quien conoció, según testigos, apenas 6 meses antes de morir, como su única y universal heredera. ¿Lo firmó él? Un hombre que no sabía escribir su nombre. Los ojos de Elena brillaban con la emoción del cazador que huele la presa. El notario que autorizó el testamento desapareció. Se fue del país 1 semana después, a Argentina. Según consta, un escalofrío me recorrió. Esto es más que una estafa, es fraude, y podría ser algo peor, dijo Elena, bajando la voz. Joaquín murió en casa. Muerte súbita. Natural, pero con su historial, y con los antecedentes de esta mujer, Hacienda tiene interés, un interés discreto, por ahora, pero interés al fin. Carlos, empecé, tu marido es el próximo idiota de la lista, Inés, solo que esta vez, ella no necesita casarse con él, solo necesita que compre el piso, que invierta su dinero, o el tuyo, y luego, algo pasará, el trato se caerá, ella se quedará con el anticipo, y tu marido se quedará con un palmo de narices. O algo peor. Me miró fijamente. Tienes que sacarlo de ahí, y tienes que protegerte. Ya es tarde para sacarlo, dije, y mi voz sonó sorprendentemente fría incluso para mí. Él está enamorado, o cree estarlo, y está convencido de que me puede manipular a mí. Si intento abrirle los ojos, se lo dirá a ella, y desaparecerán, con mi dinero. Elena asintió, lentamente. Había entendido. Entonces, ¿qué vas a hacer? Darle cuerda, que siga con su plan, pero asegurarme de que, cuando caiga, caiga solo, y de que yo esté a salvo. Necesitas pruebas, dijo ella, secamente, de su relación, de su intención de defraudarte, conversaciones, algo tangible. Ya estoy en ello, dije, y era verdad. En mi bolso, pequeño e inocente, llevaba un llavero, un regalo de cumpleaños de Carlos, hacía años, un llavero con un pingüino de peluche. Lo que él no sabía es que, hacía 1 semana, le había sacado el relleno y lo había sustituido por una grabadora de voz diminuta, de las que se activan por voz. De momento, solo había captado conversaciones banales, sus mentiras sobre reuniones de trabajo, pero pronto, iría a más, y necesitaba algo dentro del piso, algo que captara sus conversaciones privadas, sus planes. Elena me pasó un número de teléfono, escrito en una servilleta. Es de un tipo técnico,
discreto, no preguntes, dile que vas de mi parte, él puede conseguirte cosas y ayudarte a ponerlas, pero ten cuidado, Inés, esto ya no es un juego de esposa despechada, esto es entrar en la madriguera del lobo, el lobo cree que soy una oveja, dije, guardando la servilleta, no subestimes a una mujer que ha hecho desaparecer a un notario, me advirtió, esa noche, en casa. La actuación continuó, Carlos llegó tarde, oliendo a colonia barata, no a Chanel N grado 5, y a mentiras. Reunión de última hora con los coreanos, dijo, colgando la chaqueta. Qué cansado, dije, desde el sofá, donde corregía una traducción, y lo del notario. ¿Hablaste con él? Se animó. Sí, mañana firmamos el poder para que empiece a revisar los papeles. Todo va sobre ruedas. Cariño, se acercó, intentando ponerme una mano en el hombro. Me mantuve rígida. Él retiró la mano, frustrado. Inés, por favor, tenemos que pasar página. Lo siento mucho. Fue un error estúpido. Ella no significa nada. Ella significa tu perdición, pensé, y la mía, si me descuido. Ya lo sé, dije, alzando la vista y ofreciéndole una sonrisa cansada, de mujer que perdona a regañadientes. Solo necesito tiempo, Carlos, y ver que las cosas se hacen bien, con el piso, con todo, lo serán, te lo prometo. Su mirada era intensa, convincente, creía su propia mentira, o quería creerla. ¿Vas a verla mañana? A Amalia, pregunté, volviendo a mi texto, como si la pregunta no tuviera importancia. Él vaciló, sí, para ultimar unos detalles del contrato privado de reserva, para que no se lo lleve otro comprador. El contrato privado, el anzuelo, seguramente implicaría un desembolso inicial. Mis ahorros. Qué bien, murmuré, entonces, mañana será un día importante. Sí, dijo él, y no pudo evitar que un destello de excitación, de triunfo anticipado, le iluminara los ojos. Creía que lo tenía todo bajo control. A mí, calmada, a ella, en la palma de su mano, a mi dinero, a punto de ser suyo. Al día siguiente, después de que Carlos saliera de casa, a cerrar el trato. Cariño, hice 2 llamadas. La primera, al número de la servilleta. Un hombre de voz grave, monocorde, contestó, diga, voy de parte de Elena, necesito un par de pájaros, y que me ayuden a ponerles un nido, en un lugar concreto. Hubo un silencio. Luego, lugar, un piso en venta, en Salamanca. La dueña tiene llave. Yo necesito acceso mañana, a primera hora. 5 minutos. Solo eso. Dispositivos de audio, activación por voz, y uno pequeño, con GPS, para un coche. 1500. En efectivo, mitad ahora, mitad después. Mañana, a las 8:30 en punto. Estarás dentro. Tienes 5 minutos. No más. De acuerdo, colgué. Mi corazón latía con fuerza. Estaba cruzando una línea, pero no había vuelta atrás. La segunda llamada fue a la agencia inmobiliaria que supuestamente llevaba el piso. Usé un acento francés impostado, el de mi cliente de Lyon. Bonjour. J.E.M. appelle Madame Lefebvre. J.E. suis intéressé par le appartement de la rue Velázquez. La propriétaire, une certaine Madame Rodríguez. Me a dit que J.E. pouvait passer demain matin, vers 8:30 minutos. Avec mon mari, pour voir la lumière du matin. Ella doit confirmarme. Maíz no me coge el teléfono. ¿Est-ce bien cela? La recepcionista, confundida por el francés y la premura, consultó algo. Sí, parece que la propietaria anotó una visita para esa hora, sin inmobiliaria, pero no hay ningún nombre. C'est moi, Madame Lefebvre. Merci beaucoup, colgué. A las 8:29 de la mañana siguiente, estaba frente al portal de la calle Velázquez, llevaba un sombrero y unas gafas de sol grandes. A las 8:30 en punto, un hombre bajo, de aspecto anodino, con un mono de repartidor, abrió la puerta del portal con una tarjeta magnética. Ni siquiera me miró. Subimos en el ascensor. En el rellano, sacó una ganzúa y abrió la puerta del piso en 15 segundos. 5 minutos, murmuró, sin mirarme. Entré. El piso estaba en silencio, bañado por la luz dorada de la mañana. Olía a su perfume. Caminé directa al salón, el lugar donde se habían sentado. Revisé rápido, debajo del borde del sofá, en el lado donde ella se sentaba. Pegué con cinta de doble cara un pequeño disco metálico, no más grande que una moneda de 2 euros. Invisible a menos que te arrastraras por el suelo. Otro igual, bajo la mesa de centro, cerca de donde Carlos se había sentado. Ambos dispositivos, me había asegurado el hombre, se activarían con el sonido de voces y transmitirían a una aplicación encriptada de mi teléfono. Luego,
Fui al dormitorio principal. En el armario empotrado, entre un montón de sábanas, dejé un tercer dispositivo, más pequeño aún, por si acaso. Tiempo, susurró la voz desde la puerta. Salí. El hombre cerró la puerta. Bajamos. En la calle, se fundió con la multitud sin decir una palabra. En mi bolsillo, el llavero con el pingüino pesaba un poco más. Ahora contenía también un minúsculo localizador GPS. Cuando Carlos llegara a casa, lo pondría en el forro de su maletín, el que siempre llevaba a sus reuniones. A las 11 de la mañana, desde la seguridad de mi casa, abrí la aplicación en mi teléfono. Al principio, solo silencio. Luego, a las 11:47, se oyó el clic de la puerta, unos tacones sobre la madera, un suspiro, la voz de Amalia, sola, hablando por teléfono, en español, con un tono que nunca había usado conmigo, duro, impaciente. Sí, llega hoy. El idiota de mi novio me trae el contrato firmado y el primer pago, en efectivo. Como pedí, no es mucho, pero es la señal, para que pique. Luego vendrá el gran pago, de la estúpida de su mujer. El otro, el de Barcelona, sí, aún está enganchado. Dile que espere, no puedo hacer milagros. Primero saco el dinero de este, y luego vemos. No sospecha nada, cree que me como sus tonterías. Y la mujer, la traductora, es una boba. Se cree lo del nuevo comienzo. Sí, ya sé, hay que ir con cuidado, pero tiene dinero ahorrado. Real, es más jugoso que los otros. Vale, esta noche hablamos. Tengo que preparar la cena romántica para mi benefactor. Soltó una risa fría, cortante, y colgó. Me quedé helada. No solo era una estafa, era una cadena. Un otro en Barcelona. Carlos no era el primero, era solo el más reciente, y mi dinero era más jugoso. Minutos después, sonó el timbre. Desde la aplicación, oí sus pasos rápidos, su voz transformándose de nuevo, dulce, melosa. Carlos, amor, pasa. Amalia, la voz de él, emocionada, ansiosa. Lo tengo, el contrato de reserva. Y esto, un sonido de papel. Luego, un grueso suspiro de ella. Es la señal. 20.000, en efectivo. ¿Cómo pediste? Para demostrarte mi seriedad. 20.000 euros. ¿De dónde los había sacado? ¿De nuestras cuentas comunes? ¿O tenía otro escondite? Oh, Carlos, su voz era un arrullo. Te lo agradezco tanto. Sabes que esto es solo el principio, ¿verdad? Cuando todo esté firmado, podremos empezar nuestra vida juntos. Lejos de aquí. Sí, dijo él, y su voz sonaba extraña, emocionada pero también tensa, aunque con Inés, está siendo más difícil de lo que pensaba. Sabe alemán, Amalia, lo sabe de verdad, y lo del jarrón, fue una advertencia. Va, dijo ella, despectiva, una mujer despechada haciendo un berrinche. Sigue tus consejos, cariño, sigue halagándola, pídele perdón, hazte el vulnerable. Las como ellas caen siempre, quieren sentirse necesitadas, perdonadoras. Mantén el rumbo, en unas semanas, firmará el poder para la compra sin rechistar. Confía en mí, confío en ti, dijo él, pero su voz no sonaba totalmente convencida. Por primera vez, quizá, una semilla de duda asomaba. ¿Habría oído mi alemán demasiado bueno? ¿Habría sentido el hielo bajo mi calma? Bueno, no hablemos más de ella, dijo Amalia, y su voz se volvió baja, sensual. Hoy celebramos nuestro primer paso. He preparado algo especial. Se oyó un roce de ropa, un suspiro. Aquí, ahora, la voz de Carlos, entrecortada. ¿Por qué no? Es nuestra casa, ¿no? Nadie nos molestará. Apagué la aplicación. No necesitaba oír más. Tenía lo que quería. La prueba de su conspiración, de su desprecio hacia mí, de la estafa, y la prueba de que Carlos, aunque dudoso, seguía adelante. Había entregado 20.000 euros, dinero que probablemente era mío, de nuestro fondo común. Esa noche, Carlos llegó a casa tarde, oliendo a vino y a su perfume. Venía eufórico, pero con una sombra en los ojos. Ha ido genial, Inés, todo firmado. El piso es casi nuestro. Me alegro, dije, desde mi escritorio. Oye, he estado mirando las cuentas. Falta dinero. Del fondo común, 20.000 euros. Él se quedó petrificado en el umbral. ¿Qué? Ah, sí, es para una inversión. Una oportunidad que me ha salido. Te lo iba a decir. ¿Una inversión? Pregunté, alzando una ceja. ¿En qué? En unos fondos alemanes, muy seguros. A través de un contacto. Mentía tan mal que daba lástima. Ah, bueno, si es una inversión segura, dije, volviendo a mi pantalla. Solo espero que no sea tan frágil como aquel jarrón. Él no dijo nada. Se dio media vuelta y se fue a su estudio. La grieta estaba ahí,
su duda, mi ventaja. Al día siguiente, recibí un paquete, sin remite, dentro, un teléfono móvil simple, de los que se llaman quemados, y una nota, para emergencias. Lo guardé, mi arsenal crecía, grabaciones, pruebas, un contacto en Hacienda, un técnico en la sombra, y mi arma más poderosa, su desprecio, su creencia absoluta de que la esposa silenciosa, la traductora, la que estaba en su burbuja, era incapaz de hacerles frente. Esperaría, recogería más pruebas, dejaría que Carlos siguiera adelante, que se comprometiera más, que entregara más señales, y cuando estuviera tan atrapado que no pudiera negarlo, cuando la red de Amalia estuviera a punto de cerrarse sobre él, entonces actuaría, no para salvarlo, para asegurarme de que, cuando la red se cerrara, yo estuviera en la orilla, seca, con mis pruebas en la mano y mi futuro intacto. La partida continuaba, y la dama silenciosa estaba a punto de hacer jaque. La cena en el restaurante vasco de la calle La Gasca fue idea de Carlos, para celebrar el inicio de todo, dijo. Yo sabía lo que celebraba, mi firma en el poder notarial que autorizaba usar mis ahorros para la compra. El documento ya estaba redactado, solo faltaba mi nombre. Amalia llegó con su risa cristalina y un vestido negro ceñido. El notario, de Gonzalo Arteaga, era un hombre de unos 50 años, formal, con gesto cansado, un amigo de la familia de Carlos, o eso creía él. Inés, encantado, dijo el notario, estrechándome la mano con firmeza. Carlos me ha hablado mucho de ti, de tu dedicación al hogar, y a mis traducciones, añadí, dulcemente, no todo es fregar platos, don Gonzalo. Él asintió, incómodo. La cena transcurrió entre platos de cocochas y chuletones. Carlos y Amalia interpretaban una comedia torpe, clientes respetuosos, casi formales, pero bajo la mesa, sus pies se rozaban. Yo lo vi en el reflejo de la cuchara, lo grabé en mi mente. El poder es simple, Inés, explicó de Gonzalo tras el café, sacando el documento. Autorizas a Carlos a disponer de los fondos de tu cuenta personal para la señal y los gastos de la compra. Es pura formalidad, dado que sois matrimonio. Claro, dije, tomando el papel. Las cláusulas eran claras. Yo entregaba el control total. Mientras lo leía, sentí la mirada de Carlos clavada en mí, ansiosa. La de Amalia, disimulada tras su copa de chacoli, era de puro triunfo anticipado. Tengo una pregunta, don Gonzalo, dije, alzando la vista. Este poder me cubre también a mí, quiero decir, si hay algún problema, si la compra no se realiza, ¿tendría yo algún derecho a reclamar la devolución de mis fondos específicamente? El notario parpadeó. Bueno, técnicamente, al estar en gananciales, pero son ahorros míos, de mi trabajo, insistí, con tono de simple curiosidad, los declaré en mi última renta, por supuesto, como ingresos por trabajo autónomo. Supongo que eso queda reflejado, ¿no? Carlos se atragantó con el vino. Inés, eso no es necesario, solo pregunto, cariño, para estar segura. La señora Rodríguez entenderá, dije, volviéndome hacia ella con una sonrisa de niña buena. Es mucho dinero para mí. Amalia forzó una sonrisa. Naturalmente, la transparencia es lo primero. De Gonzalo carraspeó. La especificación del origen de los fondos puede añadirse como anexo. Sí, pero al ser gananciales. Perfecto, lo interrumpí, sacando de mi bolso una hoja ya mecanografiada. Ya lo preparé, por si acaso. Un simple párrafo. Los fondos objeto de este poder, por un importe máximo de €, proceden exclusivamente de los ingresos por trabajo autónomo de doña Inés Torres Leiva, según declaraciones fiscales de los ejercicios 2023 a 2025. Así todos tranquilos. Le tendí la hoja. El silencio en la mesa fue absoluto. Carlos estaba lívido. Amalia tenía la sonrisa congelada. De Gonzalo miró el anexo, luego a mí, con una nueva curiosidad en la mirada. Esto es inusual, pero legal, concedió. Tras un momento, si tú lo deseas. Lo deseo, dije, con firmeza, y también quiero que se haga constar en acta notarial, con grabación de video, mi consentimiento expreso y consciente, para evitar malentendidos futuros. He leído que es lo más seguro. Inés, eso es una exageración, estalló Carlos, incapaz de contenerse más. ¿Por qué?, pregunté, inclinando la cabeza. Si todo es legal y transparente, como dice la señora Rodríguez, ¿qué problema hay? Así protegemos a todos. A ti, a mí, a la señora Rodríguez. Miré a Amalia. ¿No cree? Sus ojos, de un azul gélido, se encontraron con los míos. Por primera vez, vi algo más que desprecio o superioridad. Vi cálculo rápido, y una punta de alarma. Esta no era la reacción de una boba. Desde luego, logró decir, pero su voz había perdido la melosía.
Pues mañana a primera hora en mi notaría, dijo de Gonzalo, guardando el anexo con una mirada pensativa hacia mí, con cámara, si lo desea. Al salir del restaurante, Carlos me agarró del brazo con fuerza mientras Amalia se despedía del notario. ¿Qué demonios haces?, susurró, feroz. ¿Quieres arruinarlo todo? Quiero proteger lo que es mío, dije, desprendiéndome con suavidad. Tú me pediste que confiara. Esto es confiar, pero con garantías. ¿Cómo debe ser? Es humillante, bufó. No más que escuchar cómo tu marido te llama estúpida en alemán, respondí, en voz tan baja que solo él pudo oírla. Su rostro se descompuso, dio media vuelta y se fue hacia Amalia, ofreciéndole el brazo. Desde el taxi de vuelta a casa, revisé la aplicación encriptada en mi móvil. La grabadora bajo el sofá del piso de Amalia había estado ocupada. La escena posterior a la cena, la voz de Carlos, agitada, ha preparado un anexo. Amalia, sabe lo que hace. La de ella, calmada pero fría. Cálmate, es una jugada defensiva. Tiene miedo, no inteligencia. El video notarial es un problema, pero tiene solución. ¿Solución? ¿Cómo? Fácil. Firmas el poder con el anexo, das el dinero, y entonces, la compra, se complica. Surge un problema de última hora con la titularidad, un defecto de forma, lo que sea. Yo devuelvo el dinero, menos los gastos de gestión, la penalización por retirada. Ya me entiendes. Un 10, un 15%, tu mujer no podrá reclamar, habrá autorizado el gasto, y tú, bueno, habrás perdido algo de dinero, pero habrás demostrado tu compromiso conmigo. Luego, con más calma, buscamos otra propiedad, otra oportunidad. Carlos guardó silencio un momento. ¿Y mi dinero? ¿Los 20.000 de la señal? Amor, eso fue un regalo entre nosotros, un gesto de buena fe. No mezclemos. Otro silencio, más largo. Luego, la voz de Carlos, extrañamente débil. No sé, Amalia, esto se está poniendo raro. ¿Raro? Su voz se volvió un hielo. ¿Ahora te echo para atrás? Después de todo lo que hemos planeado, de lo que hemos compartido, pensé que eras un hombre de verdad, Carlos. No otro, idiota útil. La palabra cayó como un latigazo. No me llames eso. Entonces actúa como lo que dices ser. Consigue su firma. Tráeme el dinero. O todo esto, nosotros, se acaba. Y te aseguro que no te conviene que yo sea tu enemiga. Se oyó un portazo. Carlos debió de irse. Minutos después, Amalia hablaba por teléfono, en voz baja pero clara. Sí, el idiota útil flaquea. Prepáralo todo por si hay que cerrar y desaparecer. El piso de Barcelona está listo, ¿no? Bien, si este se cae, pasamos al siguiente, pero primero, quiero el dinero de la traductora. Tiene sabor a justicia poética. Apagué el teléfono, mis manos no temblaban. Todo era como había sospechado, peor. No solo querían mi dinero, querían castigarme por atreverme a no ser la tonta sumisa. Justicia poética, había dicho. Al día siguiente, en la notaría de Gonzalo, todo fue rápido y frío. La cámara grabó mi rostro sereno mientras declaraba: autorizo expresamente y de forma consciente la disposición de mis fondos, procedentes de mi trabajo, para esta operación. Firmé. Carlos firmó. Su mano sudaba. Al salir, de Gonzalo me retuvo un momento. Señora Torres, Inés, ¿esa precaución con el anexo espera problemas? La esperanza es lo último que se pierde. Don Gonzalo, dije, pero la precaución es lo primero. Él asintió, con una mirada que decía que había visto muchas cosas. Si necesita asesoramiento adicional, no dude. Esa tarde, transferí el dinero a la cuenta que Carlos indicó, no a la de Amalia directamente, sino a una sociedad instrumental. Un último filtro. Mi fondo del silencio se redujo drásticamente, pero cada euro estaba ahora marcado, rastreado, documentado. Era el cebo. La trampa se cerró una semana después. Carlos llegó a casa con el rostro desencajado. Hay un problema, dijo, sin mirarme a los ojos. Con la propiedad, un gravamen no declarado, una deuda de la comunidad. La venta se retrasa, quizás se caiga. Me senté en el sofá, lentamente. Un gravamen, y mi dinero, queda retenido, en garantía, hasta que se solucione. ¿Y cuánto se tarda en solucionar eso? Pueden ser meses, murmuró. Hasta un año, dije yo, en tono neutro, o más. Lo sé, he traducido contratos de compraventa, Carlos, y en esos casos, la vendedora suele tener que devolver las señas, a menos que haya gastos de gestión que lo reduzcan. Él alzó la vista, sorprendido. Sí, algo así. ¿Cuánto nos devuelven? Un 85%, aproximadamente, mi dinero, menos su comisión, su justicia poética. Respiré hondo. Debemos reclamar.
con el anexo. Está claro que es mi dinero. Debemos ir a un abogado. No, casi gritó. No hace falta. Amalia lo está arreglando. Es cosa de unos días. No, dije, levantándome. Mi voz era clara, cortante, como el cristal del jarrón roto. No lo está arreglando, te está estafando, a los dos, pero sobre todo a ti, que eres tan idiota que no ves que eres solo otro idiota útil en su lista. Él retrocedió como si le hubiera pegado. ¿Qué dices? Que Amalia Rodríguez no tiene ningún marido alemán muerto, que ha hecho esto antes, que tu nombre ya está en una lista, junto a un tal Joaquín Pérez, que murió dejándole un piso, y un francés que desapareció, y un hombre en Barcelona al que tiene enganchado, que solo quería mi dinero, y que tú se lo has entregado en bandeja, y que ahora te va a dejar tirado. Sus ojos se desorbitaron. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo sabes? Saqué mi teléfono, pulsé play, y en el silencio de nuestro salón, resonaron sus propias voces, grabadas desde el sofá de ella. Consigue su firma, tráeme el dinero, o todo esto, nosotros, se acaba. Y te aseguro que no te conviene que yo sea tu enemiga. El idiota útil flaquea. Prepáralo todo por si hay que cerrar y desaparecer. La voz de Amalia, fría, calculadora, la suya, débil, dubitativa. Carlos escuchó, y vi cómo el color abandonaba su rostro, como el entendimiento, tardío y brutal, se abría paso en sus ojos. La realidad, desnuda y fea. ¿Cómo? Tartamudeó, porque no soy estúpida, Carlos, y porque sí hablo alemán, y porque, mientras tú jugabas a ser el amante audaz, yo estaba contando tus mentiras, y las de ella. Inés, su voz era un quejido, cayó de rodillas, no por drama, sino porque las piernas le fallaron. Lo siento, Dios, lo siento, no sabía, ella me dijo, que yo era una boba, y tú te lo creíste, y yo te dejé creerlo, porque necesitaba que siguieras adelante, hasta aquí, hasta que quedara claro, incluso para ti, lo que eres. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó, mirándome con ojos suplicantes, de niño asustado. Yo voy a recuperar mi dinero, dije, guardando el teléfono, y a asegurarme de que esa mujer no estafe a nadie más. Tú, tienes un problema, has participado en una estafa, has desviado fondos comunes, has falsificado documentos, o al menos, has presionado para ello, y todo está grabado. ¿Me vas a denunciar? Preguntó, aterrorizado. Depende, dije, y me acerqué a él, mirándolo desde arriba. Depende de lo que hagas ahora. Tienes una opción, solo una, lo que sea. Jadeó. Mañana, a las 12, en su piso, vas a concertar una reunión, para solucionar el problema del gravamen. Irás, y yo iré contigo, y tú vas a conseguir que ella admita, delante de mí, el plan, que hable de los otros hombres, de las otras estafas, de todo, y entonces, tal vez, solo tal vez, considere no entregar estas grabaciones a la policía, y a Hacienda, y a la comisaría de estafas. Ella no lo hará, nunca. Entonces tendrás que convencerla. Usa tu encanto, Carlos, el mismo que usaste para acostarte con ella y robar a tu mujer. Es tu única salida, o te conviertes en mi prueba, o te conviertes en su cómplice, y créeme, prefieres estar de mi lado. Se quedó allí, en el suelo, hecho un ovillo, derrotado, y por primera vez, no sentí nada, ni rabia, ni pena, solo un vacío limpio, y la determinación férrea de terminar el juego. El teléfono, Carlos, dije, tendiendo la mano, llámala, ahora, y ponlo en manos libres, que yo también la oiga. Con manos temblorosas, obedeció. El piso de la calle Velázquez olía a limpieza agresiva y a perfume rancio, como si Amalia hubiera intentado cubrir algún olor indeseable. Nos recibió con los brazos cruzados, apoyada en el marco de la puerta del salón. No sonreía. Llevaba vaqueros y una camiseta blanca, un atuendo sencillo que en ella parecía un disfraz. Sus ojos, de un azul metálico, pasaron de Carlos, que caminaba como un condenado, a mí. En ellos no había sorpresa, solo evaluación, cálculo renovado. Carlos, Inés, qué inesperada visita de los dos, dijo, sin moverse para dejarnos pasar. No tan inesperada, Amalia, dije, avanzando un paso. Ella no se movió, bloqueando parcialmente el paso. La miré directamente. Creo que tenemos que hablar del gravamen, y de otras cosas. Un destello de irritación cruzó su rostro. Retrocedió, con un gesto de falsa cortesía. Pasen, aunque no sé de qué podemos hablar que no haya dicho ya a Carlos. El salón estaba impecable, como la primera vez. El jarrón roto había sido reemplazado por uno similar. Un decorado perfecto. Nos sentamos, Carlos, en el borde del sofá, mirando al suelo. Yo, en el butacón, ella,
frente a nosotros, en el sofá, dominando la escena. Carlos me ha contado lo del problema con la propiedad, empecé, con voz calmada. Dice que puede tardar meses en resolverse, y que solo nos devolverían un 85% de nuestra señal. Mi señal. Amalia suspiró, con un gesto de fastidio comprensivo. Es lo que hay, Inés. Son los riesgos. El notario lo confirmará. Lamento mucho las molestias. Sí, debe de ser muy molesto, asentí, sobre todo después de todo el trabajo. Joaquín Pérez, el francés que se volvió a su país, el otro señor de Barcelona, tantas molestias. El silencio fue absoluto, el aire se espesó de golpe, los ojos de Amalia se estrecharon hasta convertirse en dos rendijas. Carlos contuvo la respiración. No sé de qué hablas, dijo ella, pero su voz había perdido toda su dulzura anterior. Era plana, peligrosa. Claro que sí, dije, sacando mi teléfono con lentitud deliberada. Hablas de ellos a menudo, por teléfono, con alguien a quien llamas jefe, o con tu cómplice. Dices cosas como, el idiota útil flaquea, o, primero saco el dinero de este, y luego vemos, o mi favorita, el dinero de la traductora tiene sabor a justicia poética. Hice una pausa, viendo cómo el color abandonaba su rostro, como sus nudillos, aferrados al brazo del sofá, se ponían blancos. Tienes un acento del sur de Alemania muy bonito, por cierto, de la región de Baden, ¿no? Pero tu alemán deja entrever algún eslavismo ocasional. Curioso. Ella ya no se movía. Era una estatua de hielo. Sus ojos no se apartaban del teléfono. ¿Qué es esto?, preguntó, pero era una pregunta retórica. Lo sabía. Es la grabación de la conversación que tuviste con Carlos después de la cena con el notario, y de la llamada que hiciste después. Cuando te fuiste, desde este mismo sofá, toqué la pantalla. Hay más, mucho más, de cuando estabas sola, hablando de tus otros proyectos, de cómo el notario de Joaquín Pérez desapareció a Argentina. Muy conveniente. Estás mintiendo, escupió, pero sin convicción. Su mirada se volvió hacia Carlos, con un odio puro y repentino. ¿Tú? ¿Has puesto algo aquí? ¿Tú, miserable? Carlos alzó la cabeza, pálido como la cera. Yo no sabía. Claro que no, corté yo. Él no es lo bastante listo, ni lo bastante cuidadoso. Él solo era el idiota útil, el canal para llegar a mi dinero. Pero te equivocaste en una cosa, Amalia, o en dos. Más bien, ella me miró, esperando. La rabia y el miedo libraban una batalla en sus ojos. Primero, continué, contando con los dedos. Subestimaste a tu objetivo. Pensaste que la esposa traductora, la de la burbuja, sería una víctima dócil. No investigaste, no supiste que el alemán era mi segunda lengua, no mi primera debilidad. Sonreí, un gesto frío. Segundo, y más importante, te confiaste, usaste este piso, tu terreno, para conspirar, y dejaste que Carlos viniera aquí, una y otra vez, creyendo que era tu reino seguro, pero los reinos tienen oídos, Amalia, y ojos. Abrí la aplicación y proyecté en la pantalla del teléfono una imagen en tiempo real. Era una vista en primer plano del sofá donde ella estaba sentada, tomada desde un ángulo bajo, su propio rostro, visto desde debajo del mueble, la cámara oculta. Ella se puso en pie de un salto, como si el sofá le hubiera quemado. Dio un paso atrás, mirando el mueble con horror. ¿Qué has hecho? Lo mismo que tú, tomar precauciones. Guardé el teléfono, tengo horas de grabaciones de audio, y conexión en directo. En este momento, un amigo mío, una fiscal de Hacienda, está escuchando esta conversación. Hola, Elena, dije, levantando un poco la voz. La voz de Elena salió del altavoz de mi teléfono, clara y profesional. Buenos días, señora Rodríguez, o debería decir, señora Petrova. ¿Es ese el nombre de su pasaporte búlgaro? Amalia o quien fuera palideció hasta el extremo. Se apoyó en la pared para no caerse, su fachada se resquebrajaba como el yeso. No tienes ninguna prueba, murmuró, pero era un último estertor. Tengo grabaciones, tengo los extractos de tus cuentas, las transferencias de los otros, tengo el historial de propiedades, tengo el certificado de defunción de Joaquín Pérez, el analfabeto que firmó un testamento complejo, y ahora, te tengo a ti, admitiendo, aunque sea por omisión, que sabes de lo que hablo. Me levanté, enfrentándola. La estafa se acabó, para ti, y para quien trabaje contigo. Ella respiró hondo, buscando un último as bajo la manga. Su mirada se volvió súplicamente hacia Carlos. Carlos, amor, esto es una locura. Ella te ha lavado el cerebro. Nosotros, lo nuestro era real, te lo juro. Carlos alzó la vista. En sus ojos ya no había amor, ni deseo, ni siquiera miedo. Había asco, un asco profundo, visceral.
dirigido a ella y, sospechaba. Asimismo, lo único real era mi dinero, dijo, con una voz ronca que no reconocí, y mi estupidez. Fue el golpe de gracia. Vi como el último resto de esperanza se apagaba en los ojos de Amalia. Su postura se enderezó, el miedo desapareció, reemplazado por una fría aceptación. La máscara de la viuda vulnerable cayó por completo, revelando a la depredadora profesional que había debajo. Vale, dijo, y su voz era ahora neutra, práctica, como la de un fontanero dando un presupuesto. ¿Qué queréis? Quiero mi dinero de vuelta, todos los 85.000 euros, no el 85%, todo. Hoy, dije, imposible, una parte ya no está aquí, ese es tu problema, no el mío. Tienes cuentas, tienes otras fuentes, en Barcelona, por ejemplo, o recupera el regalo de los 20.000 euros de la señal que le sacaste a Carlos. Lo quiero en mi cuenta antes de las 5 de esta tarde, o todas estas grabaciones, y todo el dossier que Elena tiene preparado, irán a la policía, a la Interpol, y a todos los periódicos. Tu foto, tu nombre real, tu modus operandi. Se acabó el juego en España, y probablemente en Europa. Ella me miró con odio, pero también con un atisbo de respeto. Era difícil de decir, ¿y si lo hago? ¿Las grabaciones? Yo guardaré mi copia, como seguro, pero Elena archiva su investigación, por ahora, siempre que no vuelva a oír tu nombre asociado a una estafa. Si desapareces, si cambias de nombre y de país, y dejas a tus idiotas útiles en paz, tal vez puedas tener una segunda oportunidad, en otro lugar, lejos. Era una mentira, por supuesto. Elena no archivaría nada, pero Amalia no necesitaba saberlo, solo necesitaba un hilo de esperanza para cooperar. Ella miró el reloj. Eran las 2. Necesito tiempo. Tienes 3 horas. Aquí, no sales. Hacemos la transferencia desde aquí. Yo veo el comprobante en mi banco. Y entonces, nos vamos. Y si me niego, entonces llamo a la policía ahora mismo, y empezamos con la denuncia por estafa, a ti, y a Carlos como cómplice necesario. Miré a Carlos, que se estremeció. Él irá a la cárcel, pero tú irás más tiempo, y con tu historial, y con el misterioso caso de Joaquín Pérez, que podría reabrirse como homicidio. No hizo falta terminar la frase. Ella asintió, lentamente, derrotada. Necesito mi ordenador. La observamos mientras iniciaba sesión en una banca online compleja, con varias ventanas abiertas, transferencias entre cuentas en Suiza, Luxemburgo. Movió dinero. A las 4:45, mi teléfono vibró, una notificación de mi banco. Ingreso, 85.000 euros. Mi dinero, todo. Hecho, dijo ella, cerrando el portátil con un golpe seco. Bien, dije, me levanté. Carlos hizo lo mismo, como un autómata. Ahora, una última cosa, los dispositivos de grabación. Dime dónde están los otros. En este piso. Ella soltó una risa amarga. ¿Crees que te los voy a dar? Sí, porque si no cuando te vayas, los buscaré, y los encontraré, y seguirán grabando, y quizás escuche algo que no me guste, o dárselos a la policía será mi seguro extra. Prefiero tenerlos yo, todo o nada. Amalia. Ella cerró los ojos, extenuada, luego, señaló 3 lugares, dentro de una lámpara del techo, detrás de un cuadro, en el marco de la ventana del dormitorio. Carlos, siguiendo mis instrucciones silenciosas, los recuperó. Eran dispositivos más profesionales, más caros que los míos. Su red de vigilancia. Ya está, dije, guardándolos en mi bolso. Ahora, te doy 12 horas, para desaparecer, para que este piso esté vacío. Si a las 12 de mañana sigues aquí, o si intentas acercarte a Carlos, a mí, o a cualquier otra persona relacionada con esto, se acaba el trato, y empieza la pesadilla. No respondió, solo nos miró, con una expresión que era un extraño cóctel de odio, respeto y alivio. Su juego en Madrid había terminado. Salimos del piso. En el ascensor, Carlos se desplomó contra la pared, temblando. Dios mío, cállate, dije, sin mirarle. Aún no hemos terminado. En la calle, bajo la luz del atardecer, me volví hacia él. Parecía un extraño, un hombre pequeño, asustado, vacío. Vas a ir a casa. Vas a hacer 2 maletas, con tus cosas, solo las tuyas, y te vas. Esta noche. ¿A dónde? Preguntó, con voz de niño. A un hotel, a casa de tu madre, a la puta calle. Me da igual, pero a las 9 de esta noche, quiero que hayas salido de mi casa, la que siempre ha sido mía, porque tú solo pusiste el nombre y la arrogancia. Inés, por favor, ¿podemos hablar? Podemos. No, corté, y la palabra sonó definitiva, como el portazo de una tumba. No hay nada de qué hablar.
Te has acostado con una estafadora, has intentado robarme, me has despreciado, has puesto en peligro nuestra estabilidad y mi seguridad, por un capricho. Se acabó. Mañana, mi abogada presentará la demanda de divorcio, por adulterio y mala gestión del régimen económico. Será rápido y limpio, si contestas, si firmas donde debes, y si te vas de mi vida para siempre. Tal vez considere no presentar estas grabaciones como prueba en un juicio por complicidad. Tal vez. Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas le corrían por la cara, pero yo ya no sentía nada, ni siquiera satisfacción, solo un cansancio enorme, y la necesidad imperiosa de que desapareciera de mi vista. Las llaves, dije, tendiendo la mano. Él, mecánicamente, sacó su llavero y desenganchó las llaves de nuestra casa. Las puso en mi mano, sus dedos tocaron los míos. Eran de hielo. Inés, lo siento, lo sé, dije, guardando las llaves, pero tu perdón no me interesa, tu ausencia. Sí, di media vuelta y me alejé, no miré atrás, caminé por la calle Velázquez, bajo las farolas que empezaban a encenderse, sentí el peso del bolso en mi hombro, con mi dinero, con las grabaciones, con mi libertad. Sonó el teléfono, era Elena, lo he escuchado todo, ha sido una obra maestra. Inés, fría como el hielo. ¿Está todo listo en tu lado?, pregunté, sin perder el paso. La orden de vigilancia en el aeropuerto ya está cursada. Si la tal Petrova intenta volar con alguno de sus alias, la detendremos. Y tenemos a su cómplice de Barcelona localizado. Caerán esta noche. Lo de Joaquín Pérez se reabrirá como sospechoso de homicidio. Tendrán mucho en qué pensar. Bien, oye, ¿y tu marido? Ya no es mi marido, dije, y fue la primera verdad plena y ligera que pronunciaba en mucho tiempo. Es un problema que acabo de resolver. Pues ven a tomar una copa, te la has ganado. Otro día, Elena, hoy solo quiero silencio. Colgué, entré en un bar cualquiera, pedí un vino tinto, lo bebí de un trago, el primer sorbo de mi nueva vida. No sabía a victoria, sabía a paz, a un silencio que, por primera vez, no estaba vacío, estaba lleno de posibilidades. Saqué el teléfono quemado que Elena me había dado, envié un mensaje a un número alemán, a Heinrich, es vorbei, das Geld ist sicher, danke, se acabó, el dinero está a salvo, gracias. La respuesta llegó al instante, Gott gemacht, auf Wiedersehen, bien hecho, adiós. Apagué el teléfono, lo tiré a la primera papelera que vi, un capítulo cerrado, varios. En realidad, al salir a la calle, respiré el aire fresco de la noche madrileña. En el bolsillo, mi teléfono de verdad vibró. Era un correo de Guillaume. Chere Inés, tengo un nuevo proyecto, una novela alemana, compleja, sobre una mujer que reconstruye su vida desde las cenizas. Creo que es para ti. ¿Te interesa? Sonreí, una sonrisa verdadera, que me nació desde dentro. Respondí, caminando hacia mi casa, sola y completa por primera vez en 12 años. Chere Guillaume, me interesa muchísimo, envíame el texto. El juego había terminado, pero la partida, mi partida, acababa de empezar. El juzgado de primera instancia de Madrid olía a madera encerada y a resignación, un olor que conocía bien después de los últimos 6 meses, pero aquel día era diferente, era el último. Mi abogada, Laura, una mujer de unos 40 años con un corte de pelo impecable y una inteligencia afilada como un cuchillo, apretó mi brazo al salir de la sala. Está hecho, Inés, sentencia firme, divorcio expedito, gananciales liquidados a tu favor, con la plusvalía de la casa de Chamberí íntegramente para ti, más la compensación por los fondos desviados. Carlos se queda con su coche, sus deudas y su dignidad maltrecha. Supongo, no tenía mucha, dije, ajustándome el bolso. No sentía alegría, sentía un alivio profundo, como el que se experimenta al cerrar una puerta pesada que ha estado chirriando durante años. Lo de la renuncia a acciones penales por su complicidad en la estafa fue una jugada maestra, añadió Laura mientras caminábamos por el pasillo, a cambio de firmar el divorcio sin oposición y aceptar la liquidación. Tú no presentas las grabaciones, se libra de un posible proceso, pero queda marcado, y, sobre todo, queda fuera de tu vida. Era lo único que quería, dije, y era verdad. No quería su ruina, solo quería su ausencia. ¿Y la otra, la Petrova?, preguntó Laura, bajando la voz. A la espera de juicio, la fiscalía tiene un caso sólido, estafa continuada, falsedad documental, y la reapertura del caso Joaquín Pérez como investigación por homicidio imprudente. Al menos, su cómplice en Barcelona cayó también. Respiré hondo. Elena dice que no saldrá en mucho tiempo.
justicia poética, de la verdadera, musitó Laura con una sonrisa seca. Bueno, ¿qué planes tienes ahora? ¿Te quedas en el piso? Lo he puesto en venta. Demasiados recuerdos, incluso los buenos, ahora están contaminados. ¿Y a dónde irás? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Heinrich, el editor alemán. Die Übersetzung ist brillant. Wir möchten Sie für eine Festanstellung in Berlin gewinnen. 6 Monate Probezeit, Einladung folgt. La traducción es brillante. Queremos ofrecerle un puesto fijo en Berlín. 6 meses de prueba. La invitación sigue. Sonreí. Era la oferta formal, la que esperaba desde hacía semanas. Parece que me voy a Berlín, dije, mostrándole el mensaje a Laura. Enhorabuena, exclamó, dándome un abrazo rápido. Profesional, se te va a echar de menos en el club de lectura de la asociación. Volveré a visitar, prometí, aunque no estaba segura. Una página se cerraba, otra, más ancha y llena de posibilidades, se abría. 2 semanas después, en mi piso medio vacío, con cajas apiladas, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla, y allí estaba él, Carlos. Había envejecido, llevaba una barba de varios días, chaqueta arrugada, sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora parecían hundidos, apagados. Abrí la puerta, pero no la cadena. ¿Qué quieres, Carlos? Esto ya está todo hablado. Solo, hablar. Un momento, por favor. Inés. Su voz era ronca, áspera, no suplicaba, sonaba derrotada. Dejé que entrara, pero me quedé de pie junto a la puerta abierta. Él se quedó en medio del salón, vacío, mirando las cajas. ¿Te vas? Sí. ¿A dónde? Eso ya no te importa. Asintió, mirando al suelo. Lo sé, no debería haber venido, pero es que, he tenido tiempo para pensar, demasiado tiempo. Estoy viviendo en un apartamento cutre de Carabanchel. He perdido el trabajo. La firma se enteró de lo de la estafa, a pesar de que no hubo denuncia. Los rumores vuelan, y la gente ya no me mira igual. Mis amigos, se encogió de hombros. Un gesto desolado. Lo siento, dije, y lo decía en parte, no por él, sino por el espectáculo patético que presentaba. Yo soy el que lo siente, Inés, de verdad, no era solo lo de Amalia, era todo. Durante años, te menosprecié, te hice creer que tu mundo era pequeño, que no contaba, y todo el tiempo, tú estabas construyendo algo sólido, mientras yo solo construía aire y soberbia. Sus palabras caían en el silencio de la habitación vacía. Eran las primeras palabras verdaderas que le oía decir en 12 años. Llegaban tarde, demasiado tarde. ¿Y qué quieres que haga, Carlos? ¿Que te diga que te perdono, que todo va a estar bien? Pregunté, sin dureza, solo con curiosidad. Él alzó la mirada, había lágrimas en sus ojos. No merezco eso. Solo quería decírtelo, a la cara, que eras la persona más inteligente, más fuerte que he conocido, y que fui demasiado idiota para verlo, hasta que me pusiste el espejo delante, con tu alemán perfecto, con tu calma, con tu venganza perfecta. No fue una venganza, corregí, suavemente, fue supervivencia, y justicia. Para ti fue justicia, para mí, cayó, tragando saliva, para mí fue la caída, la que necesitaba, probablemente, pero ahora estoy aquí, en el fondo, y no sé cómo salir. Ahí estaba, no pidiendo ayuda, reconociendo su bancarrota. Era un espectáculo triste, pero yo ya no era su salvadora, ni su esposa, ni su nada. Tendrás que encontrar la manera, Carlos. Como todo el mundo, yo no puedo ayudarte. Ya hice bastante durante 12 años. Lo sé, susurró. Se pasó una mano por la cara. ¿Y ella, Amalia? A la espera de juicio, su pasaporte búlgaro, su red, todo salió a la luz. Gracias, en parte, a tu idiotez útil. Las grabaciones fueron clave. No pude evitar un pequeño escalofrío de satisfacción al ver cómo palidecía aún más. Tu testimonio, si llega el caso, también lo será. Haré lo que haga falta, dijo, de inmediato, para que pague, por lo que me hizo, por lo que te hizo a ti. No lo hagas por mí, dije, secamente, hazlo porque es lo correcto, o hazlo por venganza, si quieres, pero no invoques mi nombre. Se quedó callado, absorbido la reprimenda. Luego, asintió, tienes razón, siempre la tienes. Se dirigió hacia la puerta, se detuvo en el umbral, sin volverse. ¿Eras feliz, Inés, alguna vez, conmigo? La pregunta me sorprendió, la contemplé, recordé los primeros años, ilusión, proyectos comunes, una felicidad simple, basada en lo que creíamos ser, no en lo que éramos. Sí, dije, con honestidad, lo fui.
hasta que dejé de serlo, y hasta que tú dejaste de verme. Él cerró los ojos, como si mis palabras fueran un golpe físico, asintió, una vez más, y salió al rellano. La puerta se cerró tras él con un clic suave. Esta vez, supe que era la última vez que lo veía. Un mes después, aterricé en Berlín. El aire era frío y limpio. La oficina de la editorial era luminosa, llena de libros y de gente joven hablando en alemán rápido. Heinrich, un hombre mayor de gesto adusto pero ojos bondadosos, me recibió personalmente. Frau Torres, willkommen, Ihr Büro ist dort drüben, der Roman auf Ihrem Tisch ist Ihr erster Auftrag, viel Erfolg. Señora Torres, bienvenida, su despacho está allí, la novela sobre su mesa es su primer encargo. Mucha suerte. La novela era gruesa. Su título, Das Schweigen der Übersetzerin, El silencio de la traductora. Sonreí, no podía ser más apropiado. Mi vida en Berlín cayó en un ritmo nuevo, satisfactorio. Trabajaba, traducía, aprendía los ritmos de la ciudad, hice algunos amigos, otros expatriados, algún colega alemán. Volví a salir, a reír, a vivir sin la sombra constante de la decepción. Una tarde, mientras trabajaba en un café cerca de la oficina, mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Sentencia hoy, Petrova, 8 años. Su cómplice, 5. El juez ha sido contundente. Menciona la cruel premeditación y el abuso de la confianza de personas vulnerables. Joaquín Pérez. Caso reabierto oficialmente como homicidio. Parece que usaba un medicamento de ella que interactuaba mal con su corazón. Justicia. Al fin, dejé el teléfono sobre la mesa. Miré por la ventana, a la gente que pasaba bajo la lluvia fina berlinesa. No sentí alegría, sentí un cierre, un círculo que se terminaba de dibujar. Le respondí, gracias, Elena, por todo. La próxima caña, en Madrid o aquí, la pago yo. La respuesta llegó al instante. No hay de qué, colega, a tu salud. Días después, otro mensaje, esta vez, de un número desconocido español. Lo abrí con precaución. Soy Carlos, perdón por molestar. Solo quería decirte que testifiqué, dije la verdad, toda, fue duro, pero lo hice. También he encontrado un trabajo, nada del otro mundo, de comercial, pero es un inicio. Espero que estés bien en donde estés. Adiós, Inés. Lo leí, y luego, borré el mensaje y el número. No había nada más que decir. Él tenía su camino, tan difícil como merecido. Yo tenía el mío. Una noche, meses después, estaba terminando la traducción de El silencio de la traductora. La protagonista, al final, encontraba su voz, rompía su silencio no con un grito, sino con un libro, con su verdad. Mi teléfono sonó, era Guillaume, desde Lyon. Inés, comment vas tú? Ma chérie, he leído los borradores que envías a Heinrich, son deslumbrantes, has encontrado tu voz en alemán, va bien. Guillaume, 3 bien, sí, creo que sí, he encontrado muchas cosas. Écoute. Tengo una propuesta. Cuando termines ese proyecto, ¿te gustaría traducir algo para mí? Algo personal. Las memorias de una mujer que sobrevivió a la guerra, no a una guerra de balas, sino a una guerra silenciosa, en su matrimonio. Creo que podrías entenderla. Una extraña emoción me cerró la garganta. Envíamelas. Guillaume, por favor. Taute suite. Y feliz año nuevo, aunque para ti será el año del caballo, ¿no? ¿Cómo se dice en alemán? Das Hardes Verdes, dije, sonriendo. Exactamente, que te traiga velocidad y libertad. Machere, colgué, me quedé mirando la pantalla del ordenador, donde la última frase de mi traducción parpadeaba. Und in der Stille, die eine Stille ihrer Walwar, orte siendlich ihre eigen Stimme, y en el silencio, que ahora era un silencio elegido por ella, por fin oyó su propia voz. La guardé, cerré el portátil. Me puse el abrigo y salí a la calle. Caminé sin rumbo por las calles de Berlín, bajo un cielo despejado y estrellado. Pasé por delante del río Spree, negro y brillante como la obsidiana. En un puente, me detuve, saqué de mi bolsillo un pequeño pendrive plateado. Contenía todas las grabaciones, las conversaciones de Carlos y Amalia, las confesiones, las pruebas, mi escudo y mi espada durante meses. Lo miré en la palma de la mano, bajo la luz de una farola. Ya no lo necesitaba. Mi silencio ya no era un arma, era simplemente paz. Mi voz ya no estaba atrapada en un archivo de audio, estaba en las palabras que traducía, en la vida que estaba construyendo. Con un gesto suave, lo arrojé por encima de la barandilla, cayó en un lento arco, reflejando la luz de la luna por un instante, antes de desaparecer en la oscuridad de las aguas del Spree. Un pequeño chapuzón,
y se fue, llevándose con él los últimos ecos de aquel alemán traicionero, de aquellas risas cómplices, de aquel desprecio que ya no podía alcanzarme. Respiré hondo, el aire frío me llenó los pulmones, sentí una ligereza absoluta. Del bolsillo interior de mi abrigo, saqué otro objeto, el cuaderno rojo, el fondo del silencio, lo abrí. En la última página, en lugar de cifras, había escrito una sola frase, en los 3 idiomas que ahora habitaban en mí con igual comodidad. Callé, por eso escuché todo, escuché, por eso soy libre. ICH Wick, Darum Orte ICH Ayes, ICH Orte, Darum Bin ICH Frey, JM Suis Tusda, Alors JAI Taut Entendu, JAI Entendu, Alors JE Suis Libre. Sonreí, cerré el cuaderno, di media vuelta y empecé a caminar de vuelta hacia mi apartamento, hacia mi escritorio, hacia la siguiente página en blanco. El silencio, mi viejo aliado, me acompañaba, pero ahora, era un silencio lleno de voces, las mías, y el único testimonio que importaba, al fin, era el de mi propia vida, traducida a un idioma nuevo, propio, y perfectamente comprensible.